Bien, ahora les contamos que Santiago se prepara para un marzo complejo, con desafíos en el transporte, calles cortadas y medidas urgentes para combatir la violencia que ha sacudido la región metropolitana en los últimos días. Para profundizar en estas medidas y la planificación también para las próximas semanas, nos acompaña hasta ahora el delegado presidencial Gonzalo Durán. ¿Cómo está, delegado? Muy buenos días, gracias por estar esta mañana. Muy buenos días, tal como usted dice, preparándonos para este retorno a un marzo muy activo. Un marzo muy activo, delegado, ¿y cuáles son las principales medidas que se han tomado en materia de seguridad? Porque vuelven los colegios, vuelven los estudiantes de la educación superior, vuelve la ciudad a funcionar en su normalidad y hemos visto que se requiere más seguridad en las calles porque hay una percepción alta de inseguridad. Sí, bueno, lo primero es que marzo efectivamente supone la reincorporación a la vida cotidiana de millones de personas, muchas de las cuales durante el periodo estival disminuyen su actividad, incluido por supuesto la actividad de los estudiantes, y por ello la primera preocupación ha sido la coordinación con todos los servicios públicos regionales, Seremi de Transportes, a propósito de todas las coordinaciones con el sistema de transporte, Seremi de Obras Públicas por las distintas obras que tenemos en la ciudad y que hay que abordar con detalle, la Seremi de Educación por la irrupción de los estudiantes y, muy importante, por supuesto, la coordinación con las policías, en particular con Carabineros, con el propósito de tener servicios policiales especializados que se hagan cargo de las complejidades de la movilidad en la región y que esto se traduzca en que las personas tengan un mejor desarrollo de sus actividades durante este periodo. Esos servicios especiales van a estar en lugares concurridos, terminales, estaciones de metro más concurridas. También tengo entendido que hay un plan de un pasillo seguro entre los colegios y el metro. Efectivamente, hay distintas cosas. La primera es que tenemos identificado, por supuesto, en la región metropolitana todos los lugares donde habitualmente se producen mayor cantidad de congestión, mayor cantidad de dificultades de desplazamiento o porque son zonas donde se concentra un gran número de centros educacionales o por la naturaleza de las vías y los flujos de personas. Lo segundo es que tenemos en particular algunas obras que van a generar un impacto mayor. Recordemos que tenemos una muy y valiosa obra en el eje Alameda, que va a significar una transformación muy positiva para la ciudad, pero que especialmente en lo que hemos denominado el nudo baquedano va a implicar ciertas dificultades. Tenemos ahí obras en curso que significan reducción de pistas y por tanto invitamos a la gente a informarse y planificar. Ayer partimos con las obras, a pesar de que es en un tramo pequeñito por ahora, pero partimos con las obras de la construcción de la ciclovía metropolitana, que va desde Exposición hasta Plaza Italia, las dos primeras etapas que parten efectivamente ahora. Ello va a suponer un esfuerzo importante, de manera que hemos identificado, tenemos obras en el Puente Los Aldes, que van a significar una reducción también de pistas, de manera que con Carabineros lo que hemos hecho es reforzar un servicio policial con foco en los lugares históricos de mayor dificultad y, por cierto, donde hay obras emblemáticas en curso que van a requerir la planificación y la colaboración de la ciudadanía. O sea, tenemos Carabineros para todo lo que tiene que ver el tránsito y también Carabineros con lo que tiene que ver la seguridad. Se ha hecho una disposición de mayor personal de Carabineros para cubrir estas dos áreas que podríamos decir son distintas. Una tiene que ver con congestión y la otra tiene que ver con seguridad. Sí. Y hay una tercera que está relacionada con el tema seguridad, pero que tiene sus particularidades, que tiene que ver con el comercio irregular. Claro, que eso yo lo ponía como dentro de seguridad. Exacto, sí, porque están muy relacionadas, pero digo, son distintas en el sentido de que suponen estrategias específicas y ahí decir que, por supuesto, en marzo también supone un incremento del comercio, especialmente asociado a los útiles y elementos escolares, y por ello, por ejemplo, va a haber un servicio policial reforzado en el sector de MEX o en las zonas donde en general se produce mayor aglomeración producto de estas compras. Y adicionalmente vamos a persistir con muchísima fuerza, y está planificado en la presencia policial y de los equipos municipales de seguridad en todos aquellos lugares donde se produce concentración de comercio irregular, cualquiera sea su naturaleza, en distintos puntos de Santiago, no solo MEX. Hemos estado en días pasados, ayer estuvimos en Franklin, donde llevamos haciendo un esfuerzo bien importante, hemos estado en distintos lugares de Peñalolén,
por supuesto en el sector Mapocho-La Chimba, en la zona de los mercados, y en general ha habido una coordinación en relación al comercio irregular y la seguridad con todo el sistema de transporte público, incluido con Metro, que va a tener también un reforzamiento importante de los servicios, en el sentido de el incremento de los servicios de transporte, de los flujos, pero también desde el punto de vista de la seguridad, con el rol que juegan los guardias tácticos, los guardias tradicionales de Metro, los equipos municipales y el aporte de las policías en las inmediaciones de las estaciones. Delegado, ¿eso significa que va a haber carabineros presentes también para que haya una comunicación directa y rápida entre, por ejemplo, los guardias del metro y carabineros que estén en superficie? Efectivamente, hemos venido haciendo un trabajo de coordinación, especialmente en aquellas estaciones, nunca es bueno estigmatizar lugares, pero un lugar obvio y emblemático es Estación Central, donde efectivamente hay un flujo muy importante de personas y donde han habido problemas de comercio irregular y seguridad. Bueno, como en prácticamente toda la red hay un reforzamiento y también juegan un rol muy importante aquí los equipos municipales. De hecho, Metro está ya preparando convenios con varios municipios con el propósito de trabajar colaborativamente, vamos a decir, en el límite entre el interior de la estación y lo que ocurre en el espacio público. Y, por cierto, siempre estas actividades van a contar con el respaldo de Carabineros. De hecho, ustedes se recordarán, tuvimos en el pasado una comisaría al interior de Metro, en la estación Baquedano, la 60 comisaría. Ahora se dispuso nuevamente reponer un par de unidades policiales al interior de Metro, una de ellas en Ñuñoa y otra en Estación Central, de manera que vamos a seguir fortaleciendo esta relación entre Carabineros y Metro y todo el sistema de transporte público. Si me permites recordar que en el transporte de superficie, de buses, de red, también hemos hecho un esfuerzo muy importante y hoy se cuenta con un sistema de televigilancia de la gran mayoría de los buses en funcionamiento que permite monitorear lo que ocurre adentro del bus y muchos de ellos desde el bus hacia afuera, al entorno, lo que es un impacto muy positivo en materia de seguridad, incluido que hay un porcentaje de esos buses que tienen la posibilidad de conectarse en línea en caso de que estén enfrentando cualquier dificultad y ser monitoreados desde una central con acompañamiento de Carabineros. De manera que hemos perfeccionado la seguridad en los sistemas de transporte. Delegado, usted mencionaba recién lo que tiene que ver con el comercio irregular, estamos hablando del barrio Meis, La Chimba también y otros, pero lo cierto es que uno que pasa por las calles todos los días ve que de todas maneras está instalado este comercio, es decir, se hace un operativo, llegan todas las autoridades, policías, guardias municipales, etcétera, se van todos, se requisan las cosas, etcétera, pero pasan 2 horas y están nuevamente. Por lo tanto, se ha pensado en tener, como en el barrio Mex, que lo hemos visto, que hay carabineros permanentemente, permanencia de carabineros, por ejemplo, en La Chimba, con más funcionarios policiales y otros barrios que también se han convertido en un foco de comercio ilegal que va de la mano de otros delitos, por ejemplo, el hurto, el lanzazo. Sí, las estrategias dependen del lugar, de las características. Recordar, por ejemplo, que la Plaza de Maipú, que fue en el pasado fuente de múltiples dificultades en esta materia, hoy día ha sido completamente recuperada en un trabajo colaborativo de Carabineros con el municipio. Y en Peñalolén, mencionaba recién, hemos venido haciendo un trabajo para recuperar el entorno de las estaciones de metro y zonas donde se instalaban rucos generando problemas de seguridad. Bueno, cada barrio tiene su particularidad y no es posible contar con carabineros permanentes todos los días y todo el día en cada lugar de Santiago. Sin embargo, tenemos definido desde la delegación presidencial lo que hemos denominado centros urbanos estratégicos, barrios que por sus características requieren intervención especializada. Y esto supone presencia policial, pero también con cierta frecuencia, la mayor intensidad posible de operativos intensos de control y fiscalización, en que vamos con Ministerio de Transportes, por supuesto Carabineros, y con distintos servicios públicos regionales, como impuestos internos, como servicios de aduanas, como servicios agrícolas ganaderos, etc. Y ahí tenemos Lo Valledor, toda la zona de los mercados de Mapocho, tenemos Barrio Franklin, tenemos Meix, Barrio 10 de Julio, solo por mencionar algunos, y en todos ellos combinamos presencia policial permanente con operativos especializados. Y en el caso de Mapocho vamos a incrementar muy significativamente porque somos parte de un esfuerzo colaborativo con los municipios de Santiago, Recoleta e Independencia, con el gobierno regional,
las policías con el propósito de recuperar de manera definitiva este barrio, incorporando proyectos emblemáticos de transformación que ayuden a mejorar la seguridad y la calidad de vida de los vecinos de ese sector. Pero esto va a ser un trabajo a largo plazo, me imagino. Todo Por lo que le esto- decía yo, que se van y vuelven a la Exacto, hora. todo esto son cosas de largo plazo, entre otras cosas porque el comercio irregular tiene dos componentes. Uno, que por supuesto es el que estamos enfrentando con toda fuerza, que son las mafias que hay detrás, que distribuyen productos falsificados, robados o adquiridos de cualquier forma, pero que son redes de personas que generan esta distribución. Esa es una dimensión que está asociada, además, estas mafias muchas veces al crimen organizado, incluido contrabando de tabaco y de medicamentos, en fin. Y por otro lado, tenemos una masa de personas que se dedican que están vinculados al mercado informal, al trabajo informal. Y obviamente esto no va a desaparecer de un día para otro. Lo importante es que nosotros tenemos que, junto con perseguir el crimen organizado, recuperar el espacio público, y esa es una labor que vamos a estar desarrollando permanentemente y que probablemente no se va a resolver con 1, 2 o 5 operativos, pero vamos a persistir hasta recuperar el espacio público. Delegado, yo le preguntaba por presencia permanente de policías y le pregunto lo mismo, pero por ejemplo para barrios muy concurridos, pero de diversión. ¿Por qué le pregunto esto? A propósito de lo que ocurrió en el barrio Bellavista, donde una persona fue asesinada a disparos, y lo que dicen los locatarios y los vecinos o quienes van a este barrio es que esto no es primera vez que pasa, que es un foco de delincuencia, de asaltos. Se habló de la famosa jauría que andaba asaltando gente ahí. Por lo tanto, este lugar se ha tornado un lugar muy inseguro y donde vemos hechos como este hombre asesinado que se le acercaron, de hecho, a balazos y lo mataron ahí mismo al lado de su amigo. ¿Qué pasa en ese barrio? ¿Cómo se puede intervenir? Y le pregunto esto también por el plan Calle Sin Violencia. Sí. Lo primero es que en el sector de Bellavista en general y en particular en el eje Pío Nono ha habido de manera permanente y sistemática un esfuerzo policial muy importante, preventivo, y que, entre otras cosas, también se ha traducido en servicios policiales especializados de manera permanente. ¿Dónde están esos carabineros? En el eje Pío Nono principalmente, por supuesto esto va variando, depende del día, especialmente los horarios, en fin. Segundo, en ese barrio constituimos una mesa jurídico-policial de la que participan ambos municipios, Recoleta e Independencia, las policías, la fiscalía, etcétera, y se desarrolló un trabajo de investigación que permitió no una, 2 veces desbaratar a personas vinculadas a estas denominadas bandas La Jauría. Y efectivamente se ha traducido en una reducción significativa de ese delito en particular y muy especialmente poner a disposición de la justicia a los responsables de estas bandas. Y el tercer componente es lo que lamentable y dolorosamente ocurrió hace algunos días atrás, en que hay una acción violenta específica respecto de una persona en particular, en un momento en particular, cuyos detalles, por supuesto, no podemos comentar. El fiscal ha dispuesto prohibición de informar. Esto es materia de investigación. Se constituyó de inmediato el equipo ECO y dispuso que la investigación estuviese en manos de la PDI, pero lo cierto es que una tercera línea, porque la primera es la presencia policial con la mayor permanencia posible para reducir los delitos, lo segundo es el trabajo de investigación para desbaratar las bandas, y lo tercero es que si se llega a producir un hecho lamentable como este, toda la capacidad del Estado para dar con los responsables y ponerlo a disposición de la justicia de manera que no haya impunidad. Y una última cosa. Los municipios aquí juegan un rol muy importante. En el caso particular de Providencia hemos venido trabajando con mucha fuerza en este sector en particular y queremos incrementar con Recoleta un trabajo que tiene que ver con identificación de las características y circunstancias en que funciona cada una de las patentes comerciales, verificar las condiciones de funcionamiento de todos y cada uno de estos locales, por supuesto, vía ordenanza, eventualmente hacer modificaciones a los horarios y condiciones de funcionamiento, y lo que se llama prevención situacional, retiro de estructuras o cosas que puedan afectar el control visual, que puedan generar factores de riesgo, y ya nos hemos puesto de acuerdo con el municipio de Recoleta para hacer un reforzamiento en este sentido, de manera que el barrio en su conjunto vaya cambiando su fisonomía.
Y quiero agradecer porque me han llamado también personas de la sociedad civil, del mundo de la cultura, del mundo gastronómico, en fin, con el propósito de mirar en conjunto cómo hacemos un rediseño de lo que pasa en el barrio de manera más definitiva y estructural. Delegado, a propósito de personas asesinadas, bueno, ayer conocimos el caso de este ciudadano francés que en un asalto en su casa finalmente fue apuñalado por delincuentes, que estos delincuentes llegaron por el cerro y entraron a su casa, un hecho que causó conmoción, por supuesto, en los vecinos, en la comunidad francesa en Chile. Bueno, ¿qué pasa también en ese sector y en otros? Porque es una situación bien violenta, no se había visto en Chicureo. Hay un riesgo también de aumento de la delincuencia, quizás que se vayan de un sector y se vayan a otros sectores como ese de Colina. Sí, primero respecto a este caso en particular, por supuesto, muy, muy doloroso y ha causado mucha conmoción, como usted dice. Todos los homicidios, todos, independiente de las circunstancias, independiente del lugar donde se producen, independiente de la víctima, son siempre muy dolorosos. Sin embargo, efectivamente, este tiene ciertas características particulares que genera especial conmoción. Una de ellas es que efectivamente se trata de un ciudadano que está en su casa y que es asaltado por un grupo de personas, varios de ellos menores de edad, y que esto culmina con un homicidio con arma blanca, de manera que reviste características especialmente complejas. Aquí algunas reflexiones. La primera, bueno, en general en la comuna de Colina, donde está este sector, hemos venido trabajando con el municipio, hemos hecho mesa jurídico-policial, estuvimos hace poco desbaratando narcomausoleos en algunos sectores, hemos intervenido en algunos sectores donde hemos desbaratado bandas dedicadas al tráfico de drogas, de manera que Colina no es una comuna donde tengamos grandes problemas de seguridad, sin perjuicio que los problemas de seguridad son, por supuesto, metropolitanos y nacionales, pero en general yo diría que no habíamos tenido fenómenos de esta complejidad. Lo segundo es que en este caso en particular, efectivamente yo creo que hay que repensar la conformación de los barrios, porque tal como usted señala, esto por supuesto no es responsabilidad de quienes van a vivir ahí, pero efectivamente tiene una fisonomía muy compleja desde el punto de vista de que un condominio que aparece como ultra privado finalmente tiene acceso pleno a un cerro, a un descampado, donde es muy difícil el control policial como quisiéramos en los distintos sectores de la región. Y lo tercero, que es una reflexión más de fondo, efectivamente en este caso en particular, 3 de los 5 detenidos son menores de edad y hemos visto un incremento importante de menores de edad en la comisión de estos delitos. Y esto tiene que ver, por un lado, con que efectivamente hay organizaciones criminales que incorporan a menores de edad en la comisión de estos delitos, a veces incluso en una especie de subcontrato. Las encerronas muchas veces son grupos criminales que contratan jóvenes para que por 300.000 pesos, por 500.000 pesos roben un auto. Y también tenemos jóvenes que están de algún modo en una lógica de desesperanza y terminan entre la adrenalina, la falta de oportunidad, en fin, cometiendo delitos, y tenemos que ser capaces de fortalecer nuestras capacidades preventivas, y ahí la Subsecretaría de Prevención del Delito está haciendo un esfuerzo muy importante, incluido con la Subsecretaría de la Niñez, con el propósito de que podamos atajar y contener este fenómeno tan complejo. En este caso en particular, las personas están detenidas. El día de ayer fueron pasadas a control de detención, se otorgó a solicitud de la Fiscalía un plazo adicional de 72 horas para recopilar los antecedentes necesarios. Habrá una audiencia de control de detención el día lunes y esperamos, por supuesto, una audiencia de formalización y esperamos, por supuesto, que se tomen las medidas más gravosas posibles frente a un hecho tan dramático como este. Sí, bueno, a propósito de este asesinato y de otros, porque además hubo una semana bien violenta en relación a homicidios, delegado, ¿cómo está funcionando este plan Calle Sin Violencia 2.0, si se puede decir, donde se cambió la estrategia? ¿Cuándo se podrán ver quizás resultados respecto? Porque lo que se hizo primero era de una forma, después con barrios priorizados, pero lo cierto es que lo que le decía al comienzo de la entrevista, la sensación de inseguridad al salir a la calle es tremenda. Uno le pregunta a cualquier persona y piensa que lo van a asaltar, y no estoy exagerando, piensa que lo van a asaltar saliendo del metro, llegando a su casa, de noche, de día.
Sí, es bien importante. Cuando uno habla de las cifras, esto siempre es controversial. Claro, porque dicen bajaron los homicidios, quiere decir etcétera. que ya no pasa nada. No. Entonces, primero, nosotros estamos ocupados y trabajando para enfrentar el fenómeno de la delincuencia, especialmente de los delitos más violentos y qué decir de los homicidios, con toda fuerza. No vamos a parar y, por supuesto, aspiramos a que esto siga disminuyendo muy significativamente. De manera que no estamos minimizando esta situación. Dicho eso, voy a citar un elemento que creo que es bien gráfico porque da cuenta de una institución que claramente no está relacionada con el gobierno, que uno pudiera decir, mira, aquí hay... Estuve en el último Consejo Consultivo de Paz Ciudadana, que es una institución que yo creo que todos tenemos un reconocimiento por el trabajo que hacen en esta materia. ¿Y qué datos aparecen allí? Primero, la tasa de delitos en general está hoy incluso un poquito más bajo que hace algunos años, estoy hablando 2018, 2017, en fin, en ese periodo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si la cantidad de delitos está incluso un poco más baja que en ese periodo? ¿Por qué tenemos esta percepción de temor tan alta? Bueno, entre otras cosas porque los delitos son más violentos, porque tenemos más información, de manera que nosotros atendemos, por supuesto, la preocupación por la percepción de seguridad, pero lo cierto es que estamos trabajando para reducir los delitos. Y lo segundo es que efectivamente los delitos son más violentos y los homicidios generan un impacto mucho mayor, incluidos homicidios a los que no estábamos digamos, acostumbrados a lo que ocurre hoy día, sicariato, secuestro, en fin. Entonces, a propósito de eso, esta percepción de temor. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, ahí está la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y, por supuesto, el Plan Calle Sin Violencia. Y respecto al Plan Calle Sin Violencia, insisto, no quiero decir estamos súper bien, pero hemos tenido una reducción importante de la tasa de homicidios en lo que va del año y, por supuesto, esperamos que esta se mantenga y profundice de manera importante. ¿Eso a nivel nacional o a nivel región metropolitana? A nivel región metropolitana. A nivel nacional, pero a nivel nacional en general hemos tenido una tendencia a la baja. Claro, porque se había estancado en la región metropolitana. Y en la región metropolitana estábamos muy estancados, una muy leve baja, pero digamos marginal. Y ahora hemos tenido una disminución más importante. Yo no quiero entrar en el detalle para que no se diga, mire, está minimizando, no, pero lo cierto es que tenemos una tendencia a la baja que esperamos se consolide de manera muy significativa. Y lo segundo es que el Plan Calle Sin Violencia tiene un conjunto de otros componentes de los que se habla menos. Por ejemplo, persecución penal efectiva. Queremos que no ocurran homicidios, pero si se produce un homicidio, queremos que los responsables se pongan a disposición de la justicia, dar con los responsables, tener imputado conocido. Y ahí ha jugado un rol muy importante el equipo contra el crimen organizado y homicidios, ECO. Y hoy tenemos un número de imputados conocidos y un resultado exitoso de las investigaciones muchísimo mayor que en el pasado. O, por ejemplo, en materia de incautación de armas de fuego, ¿por qué los delitos son más violentos? Entre otras cosas, por la utilización de armas de fuego. Tenemos una incautación de armas de fuego por sobre el 200% respecto del pasado. Es decir, el Plan Calle Sin Violencia tiene un conjunto de componentes que de manera articulada nosotros esperamos se vaya traduciendo en una reducción del delito, especialmente los más violentos y por supuesto en una reducción significativa de la tasa de homicidio. Vamos a persistir en ese esfuerzo y estamos trabajando con todos los órganos del Estado, con toda fuerza en esa dirección. Sí, se lo consultaba precisamente porque ese es el punto, son los delitos más violentos. Antiguamente era muy común el hurto, el lanzazo, uno iba caminando, le quitaban la bolsa, etcétera. Pero claro, efectivamente ahora por robar un celular son capaces de botar a la persona, apuñalar a la persona. El otro día veíamos el caso también de cómo han subido los asaltos a las mujeres. De una mujer es arrastrada por el piso por delincuentes. Por eso entonces insisto en esta sensación de inseguridad, de vulnerabilidad que existe, porque usted dice, no lo quiero minimizar. Y claro, las cifras pueden decirlo, pero ¿cómo se le hace cambiar la mirada a la ciudadanía cuando está con ese temor? La manera más importante, por eso yo hablo de la tasa de delitos en general, y de la percepción de temor que, a pesar de eso, es de las más altas de la historia.
Y por eso nosotros tenemos que trabajar no solo en la reducción del delito en general, sino además tenemos que minimizar los factores que generan este nivel de violencia. Y ahí una cuestión muy importante es el tema de las armas de fuego. En Chile tenemos muchas armas de fuego en la comisión de delitos, armas de fuego en algunos casos legalmente inscritas que terminan en manos de los delincuentes, razón por la cual el presidente de la República el año pasado nos mandató a que incrementáramos el control y fiscalización de las armas legalmente inscritas, pero que, como digo, muchas veces terminan en manos de los delincuentes. Nos puso una meta de un 10%, se cumplió prácticamente en todo el país. La región metropolitana venía más baja porque es mucho más compleja y por eso pusimos una fuerza de tarea con el Ejército para incrementar el control y fiscalización. Y por otro lado está la incautación de armas ilegales. Y ahí, primero, el programa Microtráfico Cero de la PDI se constituyó en el modelo territorial cero que incorpora como un elemento muy importante la incautación de armas de fuego. Segundo, hemos fortalecido las capacidades de todo el Estado para identificar el ingreso de armas de manera ilegal, control de fronteras, fortalecimiento de las capacidades de aduana, incluido tecnológicas, capacitación a los equipos, porque muchas veces se ingresa al país por piezas las armas y se ensamblan. Bueno, aquí necesitamos que el funcionario de aduanas, cuando vea un resorte, cuando vea un fierrito, sepa que esto es potencialmente parte de un arma de fuego y por tanto haya una capacidad mayor de control y fiscalización. De manera que hemos fortalecido esa capacidad. Y tercero, muy importante, es que donde sabemos que se han producido disparos injustificados que antes ni se denunciaban, seamos capaces de actuar con la mayor prontitud o en flagrancia, y para eso hoy día Carabineros cuenta con más vehículos blindados, con más capacidad de intervención, actuar en flagrancia o generar dispositivos de investigación que permitan identificar dónde están esas armas de fuego y lograr su incautación. Con ello esperamos que se reduzcan también de manera importante las armas de fuego y eso progresivamente también tiene que traducirse en una mayor percepción de seguridad en la que estamos abocados. Muy bien, Gonzalo Durán, delegado presidencial. Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y que tengamos un buen marzo. Por supuesto, invitar a la ciudadanía a colaborar y a planificarse. Planificarse, la más importante. Muchas gracias, delegado. Que esté muy bien. Gracias.